generaron el primer movimiento, generaron el primer clima de conflictividad y posteriormente se suman a algunos otros sectores de derecha, los partidos políticos, pero este elemento, este golpe de Estado, el quebrantamiento de la democracia en el Estado plurinacional de Bolivia responde a una lucha de clases, una lucha donde pues la oligarquía boliviana nunca estuvo de acuerdo en que un indígena, nunca estuvo de acuerdo en que un presidente que viene de los movimientos sociales pueda liderizar nuestro proceso de cambio. Ese es el fondo del tema. Nosotros creíamos haber avanzado en los 11 años y haber reducido esta diferencia entre indígenas, campesinos, obreros, frente a las oligarquías bolivianas. Lamentablemente vemos que eso solamente se había mimetizado en el ambiente, viendo que claramente nuestro proceso de cambio había tenido grandes éxitos, la lucha de los movimientos sociales había crecido y pues esperaron el mejor momento para desestabilizar y derrocar al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Qué es lo que ha sucedido? El día 20 de octubre se desarrolló las elecciones generales en el país. Elecciones generales que fueron absolutamente transparentes, elecciones generales donde el pueblo boliviano votó. Sin embargo, ya el 4 de octubre, es decir, 14 días antes de las elecciones, el 20 de octubre fueron las elecciones, ya estos comités cívicos anunciaban un posible fraude en las elecciones. Pasa el día de las elecciones, inmediatamente ellos aducen fraude y empiezan a movilizar a la población, empiezan a engañar a la población con falsos argumentos. Y en un primer momento lo que ellos anuncian es que hay un fraude gigantesco en el proceso electoral. No se ha podido comprobar hasta ahora la existencia de este fraude que ellos mencionan. Sin embargo, movilizan con ese argumento a la gente, engañan al pueblo boliviano y pues la movilización de los comités cívicos va creciendo, se vuelve bastante agresiva, violenta, enfrenta a los bolivianos, empiezan a ver los muertos. Y en ese proceso, primero lo que pedían es una segunda vuelta, que el presidente que había ganado las elecciones con el segundo, Carlos Mesa, que es el principal opositor en este momento y quien está trabajando junto a los comités cívicos de Fernando Camacho, que es uno de los actores para ejecutar el golpe, es el segundo que debería ir a la segunda vuelta. Primero dijeron fraude gigantesco, luego quisieron ir a segunda vuelta en las elecciones, luego piden nuevas elecciones, luego piden nuevas elecciones sin Evo. Entonces la intención real no era una segunda vuelta, unas nuevas elecciones, la intención real era sacar a Evo del poder, deshacerse de Evo Morales para que no siga administrando el país, ejecutar el golpe de Estado que hoy ya lo han consumado. El elemento definitivo en estas semanas de conflicto ha sido el tema de la policía boliviana, sin duda. Nosotros teníamos control de la movilización nacional, teníamos control de todas las ciudades. Sin embargo, de un día para otro la policía boliviana decidió darse la vuelta, trabajar junto con el sector golpista, trabajar con las organizaciones cívicas, y eso hizo que la balanza cambiara y que ya no se pudiera controlar justamente las instituciones del Estado, no se pudiera controlar los diferentes espacios. Empezaron con la quema de instituciones y eso empezó a generar mayor confrontación entre la gente. Nosotros somos conscientes que en este momento tenemos un gran respaldo popular. Los sectores campesinos, indígenas, obreros, profesionales, empresarios, patriotas están en este momento con nosotros, con el presidente Evo Morales, están apoyando el retorno del presidente Morales al país y creo que esta movilización social solamente hará que la dinámica política en el país pueda cambiar y que los golpistas puedan irse. Canciller, usted mencionaba como el elemento principal esa traición de la policía. Por otro lado, también está luego la declaración del señor del Ejército diciendo primero que no va a salir y luego diciendo que recomienda la renuncia del presidente Evo. Luego, ahora sí están interesados, ¿no?, en poner orden a través de la justificación de que la policía estaba rebasada, siempre lo sospechamos, pues para sacar al ejército. Y en ese sentido, pues ahora sí, hay que irlos a reprimir, porque es el pueblo boliviano el que está en las calles. Por otro lado, ¿qué cree usted motivó a la policía, al ejército, a cambiar o fueron seducidos? ¿Cuál fue que
¿Cómo podríamos explicar esta situación o es que no se puede especular? Ya desde hace mucho tiempo Bolivia tiene una policía que ha estado infiltrada por la corrupción, una policía que ha estado manchada por diferentes actos ilegales, y lo que nosotros hemos hecho es ir justamente recortando estos beneficios, recortando beneficios entre comillas, claro. recortando los niveles de manejo de ciertos espacios del Estado, por ejemplo, como el servicio de identificaciones en el país lo manejaba antes la policía, y con ese instrumento chantajeaba, hacía corrupción, manipulaba el tema, y el gobierno le fue quitando estos espacios, y eso molestó a la policía. La policía ya tenía una serie de situaciones de enfrentamiento con el gobierno nacional, y es que justamente aprovechó como el mejor momento para apoyar el golpe y poder derrocar a este gobierno. Es cierto que también las Fuerzas Armadas ya al final se sumó, y el golpe de Estado se consumó justamente con los cívicos, policía y ejército, ¿no? Y las Fuerzas Armadas. Creo que eso hizo de que definitivamente nosotros o el presidente Evo tomara la decisión de renunciar, pero lo hizo bajo presión. Claro. Porque el presidente Morales lo dice de manera muy precisa en su nota de renuncia, que él no está dispuesto a ser responsable de la muerte de hermanos y hermanas bolivianos. No está dispuesto a poder seguir en el gobierno a costa de la sangre del pueblo. Nosotros venimos del pueblo, somos gente que hemos luchado en los movimientos sociales y jamás vamos a llevarnos por encima a nuestros hermanos, la muerte de nuestros hermanos, la sangre de nuestros hermanos, y es por eso que el presidente ha renunciado, para proteger a nuestros movimientos sociales, para que no sean masacrados como lo están haciendo ahora, para que no sean humillados como lo están haciendo ahora, porque en las calles vemos que la policía sin temor alguno, el ejército sin temor alguno, dispara frente a las personas que están movilizadas. Extrañamente, los dos sectores que desde el nacimiento de Bolivia estaban enfrentados, hoy están trabajando de manera coordinada y colaborándose mutuamente. Me refiero a la policía boliviana y al ejército y a las Fuerzas Armadas bolivianas. Canciller, esta situación se prepara. Ustedes habían dicho que el presidente Evo Morales dijo, vengan a la auditoría. Ustedes sabían que son organismos intervencionistas, pues la buena fue la que privó. Por otro lado, el presidente Evo Morales para evitar derramamiento de sangre, y así lo ha explicado. Pero hay un aspecto que se escondió en la prensa mundial, y es todas las agresiones que vivieron ustedes, los dirigentes, los compañeros que sus hijos los secuestraron para presionarlos a renunciar, a las personas que les quemaron las casas, a los que les causaron vejámenes como a la alcaldesa de Santa Cruz, y la pintaron, le cortaron el pelo, y le hicieron, todo eso lo acallaron, y lo continúan callando. Lo que están censurando los grandes, las grandes corporaciones de Colombia que están también en el golpe, pues. Pero todo ese sufrimiento no lo vimos si no fue a través de las redes, ¿no? Porque había una agitación muy tensa de agresión que podía poner en peligro la vida de los compañeros, ¿no? Inclusive la vida del presidente Evo Morales, ha dicho, me salvaron la vida a los mexicanos. Sin duda que todo aquello que se ha manejado ha sido solamente un argumento más para el golpe. El tema de la auditoría de la OEA, si bien nosotros lo aceptamos en la convicción de que la OEA podría haber hecho un trabajo profesional. Claro. Pero está claro que la decisión no ha sido un trabajo profesional técnico. Ha sido un trabajo, si bien el informe técnico tiene algunos elementos que observa, pero la decisión y la conclusión final la pone el secretario general, y es una decisión política, una clara decisión política. Si él dice que se observa algunas mesas, y eso hace que no se logre la diferencia del 10% que se requiere en Bolivia para que el presidente pueda asumir la presidencia y pueda ganar en la primera vuelta. Dice que no se logró alcanzar esa diferencia. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde segunda vuelta, no corresponde nuevas elecciones. Es claro que el informe de la OEA es un informe político y un informe que responde a otros intereses. El presidente ha dicho también que estaban previstos para presentarlo el 13, de repente lo adelantaron, como que hay algo sospechoso ahí también, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo firmado con la OEA. Yo he tenido durante la noche del día 10,
justo cuando se publica justamente este resultado de la OEA, yo he tenido una larga discusión con el secretario general. Le dije el por qué se está adelantando un informe cuando nosotros teníamos el acuerdo de que el informe salía el día 13. En principio estaba programado el día 12. Y el mismo personal de la OEA me llamó y me dijo, no vamos a tener los tiempos necesarios para hacer el informe, lo vamos a hacer el día 13. Entonces eso nos muestra que fue todo planificado y era parte de una estrategia ya preparada para poder derrocar al presidente Morales. La OEA ha sido partícipe de ello, la OEA ha participado del golpe, porque ese informe en la parte técnica dice cosas interesantes, observa ciertos procedimientos que no se habrían manejado de la manera más correcta, pero en ninguna parte dice que hay un fraude electoral, en ninguna parte. Sin embargo, pues el secretario general en sus conclusiones sale diciendo que se hagan nuevas elecciones. Pero además el día de ayer en el Consejo Permanente dice que se robó las elecciones. Yo creo que sin argumentos, ¿no? Sin pruebas, ¿no? Sin argumentos, y hay un absoluto despropósito de parte del secretario general, porque un secretario general de una organización internacional no tiene ningún derecho a pronunciarse de esa manera contra un Estado, contra un presidente legítimamente elegido. Hablemos de esta señora, la señora, la tristemente célebre Yanine Áñez, ¿no? Esta señora fue puesta de dedo. La presidenta Cristina Kirchner ha dicho que ahora hay una modalidad en la América Latina que agarran a un tipo y sin que nadie lo elija, lo meten y lo ponen como presidente ya, ¿verdad? Tenemos antecedentes. Esta señora, ¿de dónde sale? Eso es ilegal, ¿no? Totalmente. Está en una mujer con una presidencia espuria, ¿no? Bolivia, bajo la ley, pues digo yo, perdón. Bolivia, según su constitución, tiene claramente establecido cuál es el procedimiento para poder hacer la sustitución del presidente en caso de renuncia. El primer elemento que hemos dejado claro es que hay un golpe de Estado. El presidente presentó su renuncia porque tanto los dirigentes cívicos, el principal dirigente de la oposición, Carlos Mesa, la policía, el ejército, se levantaron en armas para matar al pueblo, y nosotros no estuvimos dispuestos en poder poner en riesgo la vida de nuestros hermanos. Con el simple hecho de que usted tenga algún parecido al presidente Morales, un rostro más moreno, alguien que parece de sector rural, la gente venía y lo atacaba. Simple hecho. No necesariamente tenía que ser partidario, solamente que tenga alguna identidad, algún parecido, usted era atacado. Y no queríamos que eso siga, no queríamos que nuestros hermanos sigan siendo humillados, y es por eso que el presidente tomó esa decisión. El primer paso que debería haber tomado la Asamblea es ver si se acepta o se rechaza la renuncia del presidente. Hasta este momento la Asamblea Legislativa no se ha reunido, no ha debatido, y mientras no se debata esa situación, el presidente sigue ejerciendo sus funciones, porque no puede nombrarse una presidenta por encima del que aún no sabemos si la renuncia ha sido aceptada o ha sido rechazada. En caso de que la Asamblea Legislativa, que es el poder legislativo de Bolivia, es la máxima instancia del país, aceptara la renuncia del presidente, lo que corresponde es que por constitución, asuma el vicepresidente. Si renuncia el vicepresidente, corresponde que asuma la presidenta del Senado. La presidenta del Senado ha querido convocar a sesión, ha querido ingresar a su fuente de trabajo, que es el Palacio Legislativo. No le han permitido ingresar, la policía le ha restringido su ingreso, le ha bloqueado su ingreso. La pegaron, la maltrataron. Ustedes podrán encontrar, sí, claro, en el internet, la presidenta con la blusa rota, sí, caminando por las calles. Si renuncia la presidenta del Senado, le corresponde a la presidencia de la Cámara de Diputados. Ese es el procedimiento que normalmente que establece la Constitución Política del Estado, que establecen las leyes bolivianas. En ningún momento establece que la vicepresidencia del Senado pueda asumir la presidencia del Estado boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia. No existe esa figura. Pero además un detalle,
que cuando hay ausencia, porque ellos están argumentando justamente eso, cuando hay ausencia de la presidenta del Senado, no es que automáticamente la vicepresidencia asume la presidencia. Cuando hay ausencia en la presidencia tanto de senadores como de diputados, lo que corresponde es hacer una nueva elección de la presidenta o el presidente de cada una de las cámaras. No es una sucesión automática que la vicepresidencia sube a ser presidenta. Y eso es lo que se están atribuyendo. La vicepresidenta del Senado se está intentando atribuir justamente la sucesión. Pero además, una vez que ya se define quién va a ser la persona que va a asumir, lo que existe lo que existe parte de los procedimientos en Bolivia es que la Asamblea Legislativa es quien posesiona al nuevo presidente. Y en este caso la señora Yanine Áñez se ha autoproclamado, se ha autoposesionado en el cargo con 1/3 de los senadores. No hubo más representantes legislativos. Es una clara muestra de cómo el golpe de Estado se ha ido consumando día a día, paso a paso, que ha sido muy bien planificado por los golpistas. El único que estaría, digamos, bajo una legalidad constitucional sería el compañero Sergio Choque, ¿no? Que está justamente ha sido elegido y bueno, él ha dicho que va a trabajar para una ley que regrese o retorne a los militares a sus cuarteles, ¿verdad? Para que cese la represión, y ha hecho un llamado a la represión. El día de hoy, pues el único que legalmente está ejerciendo funciones justamente es el compañero Sergio Choque, que ha sido elegido por la mayoría de los diputados. Es cierto que no han estado todos los diputados, pero una mayoría de los diputados estuvo presente en la sesión, se instaló la sesión como debe ser, se eligió al nuevo presidente de la Cámara de Diputados y hoy es la autoridad que tiene el respaldo justamente de todos los legisladores en la Cámara de Diputados. Él está ejerciendo sus responsabilidades y pues seguramente irán generando las leyes que por constitución les corresponde. El presidente Evo Morales ha dicho que o más bien hizo un llamado al diálogo, decía que sin agenda, que se podría conversar, también invitó a países amigos, y en ese sentido también hemos visto las declaraciones del vicepresidente García acerca de que la lucha continúa. El mismo presidente Evo Morales también lo ha manifestado, ha denunciado a la OEA, también en su momento hizo revelaciones acerca de que un miembro de su seguridad personal le había mostrado mensajes donde le ofrecían $50.000 por entregarle. Es decir, que es todo parte de la conspiración. Pero el presidente Evo Morales y este llamado, ¿cuáles creen ustedes que puede ser la reacción de los bolivianos, del movimiento social? Eso que usted mencionaba, ¿verdad? Cuando vimos todos esos rostros que bajaban del alto hacia La Paz, ¿verdad? Y ahí las internacionales de la información querían quitarle el micrófono a los hermanos indígenas, ¿verdad? Pero vimos ahí mucha conciencia de parte de la gente a propósito de querer y reclamar que el retorno de su presidente. El presidente Evo Morales ha dicho que él regresa si su pueblo se lo pide. Pues el presidente Morales siempre ha estado dispuesto a poder buscar la paz, buscar el entendimiento entre los bolivianos. Una muestra clara de ello es que estos 13 años de gobierno, Bolivia ha tenido paz social. Bolivia no ha tenido en ningún momento grandes movilizaciones como las que hemos visto en estos últimos días. En los 13 años en ningún momento hemos visto salir los tanques del ejército a las calles. Contrariamente a ello, Bolivia ha sido uno de los países que más ha crecido en Sudamérica. Bolivia ha sido un país destacado en lo económico a nivel continental. Durante los últimos 6 años, Bolivia ha tenido un crecimiento sin precedentes, el primer país en crecer en Sudamérica. Bolivia ha superado los grandes niveles de desigualdad que se tenía. Un porcentaje muy importante de la población ha dejado la extrema pobreza y avanzado hacia la clase media. Y yo creo que lo que ha sucedido en estos últimos años es justamente un ataque a ello. Un ataque para que los sectores más humillados, los sectores marginados, no puedan seguir creciendo, no puedan seguirse visibilizando. Lo que quieren es tener sectores campesinos, indígenas, abandonados, sectores obreros que
no tengan ninguna posibilidad de seguir contribuyendo a la economía. Y pues todo esto ha hecho que el sector golpista atacara al presidente indígena, al primer presidente indígena, y lo derrocara. Él está dispuesto como siempre lo ha hecho, de ponerse al servicio del pueblo. Si el pueblo lo convoca, si el pueblo lo llama a retornar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, él está dispuesto a volver al país para poder seguir gobernando y para poder seguirle dando a los bolivianos y las bolivianas un futuro que sea de prosperidad y de bienestar. Y a propósito de eso, el pueblo boliviano continúa en la resistencia. Hemos visto imágenes de la misma y también la represión brutal. Vimos que cómo les disparaban, digamos, y la cantidad de muertos se continúa aumentando. Y por otro lado, le quería hacer una pregunta que quizás debía hacerla antes. Esas imágenes de terror, de horror del fascismo, ¿verdad?, que nosotros lo vivimos aquí en Nicaragua y que nos espantó a todos porque nunca habíamos visto unos niveles de violencia a esos niveles, valga la redundancia, y también lo conocen los hermanos venezolanos, ¿verdad?, que a propósito me decían que estábamos con Telesur. Esos niveles tampoco ustedes los habían visto, ¿no? Esas quemas, mancillar a la gente, la enajenación, pintarla, es decir, estas cosas parecen un patrón en todos los golpes de Estado. Pues en Nicaragua fallaron, no pudieron ni podrán. Muy interesante lo que está pasando en este momento, pero también me espera el recién electo gobernador del Beni vía telefónico, Fanor Amapo. Fanor, ¿qué está pasando allí? ¿Se escucha?